Bueno, estimados jóvenes del segundo medio A, en esta oportunidad en biología vamos a estudiar el ciclo ovárico y cómo se asocia, perdón, al ciclo uterino. Ya. Bueno, el objetivo de aprendizaje, el OA2, ya que en el fondo es la finalidad de que ustedes tienen que aprender. ¿Cuál es la finalidad? Ya vimos el primero, vamos ahora por el segundo. Los criterios de evaluación en el fondo nos explican cómo se evalúa esta clase, cómo se relaciona el ciclo ovárico y uterino en función del desencadenamiento hormonal por la gonadotrofina que tenemos en el conjunto hormonal, la fólico-estimulante FSH y la hormona luteinizante, el estrógeno y la progesterona. Los contenidos: la regulación de hormonas en el carácter sexual femenino y el sistema reproductor femenino. Bueno, vamos a comenzar con las etapas del ciclo femenino, ¿ya? En la primera fase de la etapa del ciclo femenino se comienza con la menstruación, que este periodo dura entre 1 a 7 días, dependiendo del organismo de la mujer, y luego se entra a la fase proliferativa, donde empieza a formarse el óvulo, ¿ya? Y la fase de ovulación, ¿ya? Sin embargo, la fase preovulatoria comprende del conjunto de la menstruación y la fase proliferativa, y luego, pasando el periodo de ovulación, que dura entre 1 a 2 días, tenemos la fase postovulatoria, ¿ya? Y en la fase postovulatoria ocurre la fase secretora, donde se produce el revestimiento del útero, ¿ya? Sin embargo, la clasificación de la etapa del ciclo femenino se clasifica en tres, donde tenemos la fase folicular, ovulatoria y la fase lútea. Vamos a comenzar con la primera fase, que es la menstrual. La fase menstrual, o también denominada periodo, ya es el inicio de donde comienza el primer ciclo de la fase menstrual, desde el día 1. Ya esto dura entre 1 a 7 días, ¿ok? Es posible que a veces muchas mujeres se pregunten por qué sangro o por qué se produce el sangramiento en el útero. Esto se debe al revestimiento del útero, es decir, se desprende parte del útero donde se libera con el óvulo no fecundado, y produce en este caso la liberación de este revestimiento a través del orificio vaginal, donde se libera por fluidos sanguíneos, ¿ya? O sangre. Dura entre 3 a 7 días, ¿ya? Va a depender de la cantidad del flujo vaginal donde el organismo de la mujer va a depender para producir esta menstruación. Luego viene la fase folicular, ¿ya? Vamos a entrar a la fase folicular, ¿ya? Que es la fase preovulatoria en la fase proliferativa. ¿Qué ocurre en la fase folicular? En la fase folicular ya la mujer se prepara su cuerpo a nivel hormonal para el embarazo o no, ¿ya? En este caso comienza con la hormona femenina del estrógeno, donde lo que ocurre es que el revestimiento del útero, ya después de haber pasado la menstruación, este se engrose, ¿ya? Y al engrosarse ocurre en que se desarrolle el útero para que el óvulo, en este caso, pueda desarrollarse y sea fertilizado. Al mismo tiempo, otra hormona denominada la fólico estimulante estimula el crecimiento de los folículos ováricos, ¿ya? Cada folículo contiene un óvulo. Por lo general, este óvulo siempre va a estar completo para la fertilización de cada mes. Los niveles de estrógenos, por lo tanto, aumentan de forma drástica durante los días previos a la ovulación y alcanza un nivel máximo un día antes de que comience la siguiente fase, ¿ya?
es decir, en el día 7 la mujer ya está preparada para poder quedar embarazada, ya que el óvulo está maduro. Luego tenemos la fase de ovulación, ya que es la fase donde el óvulo se libera de la fase del folículo, ¿cierto? Esto es gracias a la hormona LH, o la hormona más llamada la hormona luteinizante, que provoca la ruptura del folículo, ya, donde se libera el óvulo, ya. Por lo tanto, si el ciclo de una mujer regular dura 28 días, el periodo evolutivo se produce en el día 14, ¿ya? Por ejemplo, hay mujeres que, imaginemos que la menstruación le llega al día 14. En este caso, el periodo de ovulación va a ser 14 días después de la menstruación, es decir, en el día 30, haciendo un ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, el ciclo menstrual o el ciclo regular menstrual u ovárico siempre es diferente de cada mujer, ¿ya? No todas menstruan el día 1, no todas menstruan el día 14, o no todas menstruan el día 31, ¿ok? Por lo tanto, la ovulación lo que ocurre es que libera el folículo, donde se libera el óvulo ya maduro. El óvulo entonces se libera del folículo y va a viajar hacia las trompas de falopio. Una vez ya viajando por las trompas de falopio, llegan al útero, y ahí en el útero desciende de las trompas de falopio y queda unos 24 horas, entre 1 a 2 días, ¿ya? Y ahí en donde el endometrio, la pared del útero, se hace más gruesa, ¿ya? El óvulo por lo general está 24 horas. De lo contrario, si este no es fecundado, el óvulo, lo que va a ocurrir es que se va a descomponer. Luego tenemos la fase lútea, que es la última, donde tenemos la fase secretora y la fase posovulatoria. Es decir, donde ya pasó el periodo de ovulación. En la fase lútea ya se empieza a crear el cuerpo lúteo, ¿ya? Las células del cuerpo lúteo ya producen el estrógeno y grandes cantidades de progesterona, siempre y cuando se produce la fecundación, ya que la hormona del embarazo está asociada con la progesterona. Y la progesterona lo que hace es estimular el desarrollo de la pared uterina para preparar el óvulo ya fertilizado y así pueda producirse el embrión y el embarazo sea normal, ¿ya? Esto puede suceder dos cosas. Si la mujer, por ejemplo, queda embarazada, el óvulo pasa al útero y se adhiere al endometrio, ya que ahí en el endometrio, que es la pared del óvulo, se hace gruesa para que el óvulo se quede pegadito y no, en este caso no se deslice y vaya hacia la vagina y se libere por flujo vaginal, ¿ya? En el caso de que la mujer no queda embarazada, la pared del útero se desprende a través del orificio vaginal, ¿ya? Y comienza la liberación del flujo vaginal para comenzar un nuevo ciclo menstrual, ¿ya? Ahí tenemos el ciclo ovárico, que dura entre 1 a 28 días, donde tenemos la fase folicular, que dura entre 1 a 12 días, ¿ya? Donde empieza a formarse el óvulo, ¿ya? Cuando los folículos ya están listos, ¿ya? Este óvulo es liberado, viaja a las trompas de falopio y llega al útero, y en la pared del endometrio se adhiere ahí en el útero. En el caso de ser fecundado y en el caso de no ser fecundado, el cuerpo lúteo se destruye o se contrae, mejor dicho, y ahí se libera el ovocito no fecundado por la menstruación, ¿ya? Aquí tenemos el ciclo completo, que generalmente esta pregunta sale en la PSU, ¿ya? Si nos vemos a un nivel hormonal del hipofisiario, de la hipófisis, ¿ya? Las gonadotrofinas, donde ocurre el conjunto hormonal fólico estimulante y LH en el día de ovulación, que en el día 14, fíjense que
hay un aumento hormonal de la gonadotrofina, que es la luteinizante y la fólico estimulante, ¿ya? Se produce un aumento de hormonas. Si lo vemos desde un punto de vista del ciclo ovárico, donde se forma el óvulo, aquí el ovocito es liberado del folículo. Ahora, si lo llevamos a las hormonas de los ovarios, fíjense que los estrógenos aumentan en el día 14, donde ocurre la ovulación. Ahora, si el ovocito es fecundado, va a haber un aumento de la progesterona. Después de haber sido fecundado el óvulo o ovocito, que es lo mismo, ¿ya? Y ahí los estrógenos empiezan a disminuir. No nos olvidemos que los estrógenos son las hormonas femeninas y la progesterona la hormona del embarazo. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista del útero, ¿cierto? La menstruación que ocurre del día 1 a 3, 4, 5, 7 días, ya se produce el revestimiento del endometrio del útero y ahí se produce la liberación, en este caso, del óvulo ya no fecundado y descompuesto, ¿ya? Y luego viene nuevamente el inicio de la fase proliferativa, fase ovulatoria y fase secretora de las paredes del útero, donde aquí se hace más grueso el útero, ¿ya? Para producir nuevamente la ovulación, en este caso, si la mujer quiere quedar embarazada y si no, se libera, en este caso, el ovocito. Ahora, la temperatura corporal, fíjense que en los periodos de ovulación la temperatura es más baja, ¿ya? De la mujer, la temperatura corporal. Sin embargo, cuando ya pasó el periodo ovulatorio, ¿ya? Y va a llegar a la fase de menstruación nuevamente, la temperatura corporal de la mujer tiende a aumentar. Esto ocurre netamente porque eh, ahí la mujer, en este caso, previo a la menstruación, se siente más cansada, más sensible, ¿cierto? Y algunas veces tiene fiebre y es por eso que hay mujeres que toman, por ejemplo, TAP sin periodo para bajar, en este caso, la fiebre, ¿ok? Eso es en cuanto al ciclo completo en diferentes ámbitos de la mujer, a nivel hormonal, a nivel de ovárico y a nivel de útero. Espero que haya quedado, chicos, espero que haya quedado claro, chicos, la clase. Saludos.